Distinguidas damas y caballeros, tengan ustedes muy buenas tardes. Saludamos a todos y cada uno de ustedes a nombre del doctor Francisco Tábara Córdoba, presidente del Jurado Nacional de Elecciones y de la Escuela Electoral y Gobernabilidad. Como saben ustedes, el Jurado Nacional de Elecciones es un organismo constitucional autónomo encargado de garantizar la legitimidad de los procesos electorales, la legalidad y el fortalecimiento de las organizaciones políticas y el respeto y cumplimiento de la voluntad popular expresada en el acto electoral. Además de ello, cumple unas funciones importantes que le asigna la Constitución y la ley, como es la función educativa, es decir, crear conciencia cívica que contribuye a la gobernabilidad y consolidación del sistema democrático. Los martes electorales es un segmento importante que desde el año 95 se viene desarrollando y creo yo muchísimos profesionales han demostrado la capacidad que tienen para poder llegar al público y naturalmente también desarrollar muchos temas. Hoy tendremos la presencia de la doctora Lourdes Vargas Guamán, que será la encargada de desarrollar un tema de actualidad, un tema muy comentado, un tema muy discutido como es la eliminación del voto preferencial y el fortalecimiento del sistema de partidos políticos en el Perú. La doctora Lourdes Vargas Guamán es abogada, experta en Derecho Electoral del Jurado Nacional de Elecciones, ha sido funcionaria encargada de la operatividad de la ventanilla única de antecedentes para uso electoral en los procesos electorales recientes. Además, ha desempeñado la jefatura de la unidad de cobranza con amplia experiencia en la docencia universitaria y es conferencista a nivel nacional. Actualmente es abogada de la Dirección Central de Gestión Institucional de nuestra institución. Entonces, amigos, recibamos con un fuerte y afectuoso aplauso a la doctora Lourdes Vargas Guamán. Buenas tardes. Como ya me han presentado, voy a dar el tema de la votación preferencial, democracia y votación preferencial. ¿Dónde están las? En realidad, el tema de la votación preferencial, vamos a tener que arribar este tema de la votación, pero antes vamos a hacer un pequeño preámbulo para incluirnos en el tema de lo que es sistema electoral y los elementos del sistema electoral para poder llegar a la votación ordinal o preferencial. Bien, entonces, como el tema está en democracia, todos ya hemos escuchado que la democracia proviene del pueblo, proviene del griego demos, que significa gente, y kratos, que significa autoridad o poder. En ese sentido, todos sabemos que la democracia se basa en el poder conferido por el pueblo hacia nuestros representantes, pero inicialmente no era así. Antes la democracia, cuando se fue concebida en Atenas, era una democracia directa por el pueblo, que emanaba directamente del pueblo y que elegía y que determinaba por sorteo a sus representantes, a las personas encargadas de llevar a cabo la política en esa zona. Entonces, tenemos varios conceptos allí, que los he obtenido del diccionario de ACE Project. En ese sentido, más que hablar de democracia, que creo que ya todos acá sabemos el concepto y tenemos la idea, vamos a ver un video, por favor. Que lo podemos pensar todos. Las elecciones son algo que hemos conquistado. Los políticos son gente preparada. Esta me encanta. El poder está en nosotros, aunque dárnoslo directamente es una locura. El programa electoral es muy importante. Desconfiamos de nuestros políticos. En realidad, las elecciones no son una conquista, son un método que ya existía en la Edad Media y que usaron los reyes para no tener que negociar con todo el pueblo. Ese método luego lo conservó una élite, la burguesía. Así que no. La elección no es una conquista del pueblo, es un mecanismo que mantiene una élite porque le interesa. Los políticos no son gente preparada, tienen que pasar por un sistema que les convierte generalmente en mediocres. El poder lo cedemos 100% a los representantes, con lo cual está en ellos. El programa electoral no importa porque les hemos cedido el poder total y pueden hacerlo o no hacerlo. Y la joya de la corona. Aunque desconfiemos de los políticos, usamos un sistema basado en la confianza total, la elección. Vivimos en democracia. Como vimos, cuando nuestros gobiernos se crean, los padres de todo esto dejan muy claro que nuestros gobiernos son lo contrario a la democracia. Así que no vivimos en
democracias. Vivimos en gobiernos representativos y no sabemos qué significa la palabra democracia. Así que, ¿y este POSIT? Atenas está aquí. Lleva ahí 5.000 años. 500 años antes del nacimiento de Cristo, era una ciudad-estado de 300.000 habitantes. Una Nueva York de la época. Es un momento interesante porque se parece al momento en que nacieron los de la Revolución Francesa. Estaban cansados de reyes y de que el poder se heredara. Y pensaban que el poder debían tenerlo los ciudadanos. No parece muy distinto al origen de nuestros gobiernos, como digo. Además, también elegían representantes. Una votación abierta a todos los ciudadanos. No tenías que tener ciertas riquezas para participar. Ojo, aquí empiezan las diferencias. Los atenienses se dieron cuenta también de que la elección significaba confiar en los elegidos y que eso podía llevar a un si confías en mí, déjame hacer. ¿Qué hicieron? En lugar de confiar, decidieron desconfiar, darle la vuelta a todo el sistema. Ahora, cualquier decisión que quisieran tomar los representantes, imagina que quieren aprobar esta ley, tenía que ser consultada a los ciudadanos en una asamblea a la que podían ir todos, hasta el más pobre. Aristóteles, que era crítico con la democracia, decía de ella que era el gobierno del pobre sobre el rico. Y recuerda, el poder lo visualizamos de arriba a abajo. Ahora el poder está aquí. Esta gente ya no son representantes, porque cada ciudadano puede ir a la asamblea y se representa a sí mismo. Ellos son solo cargos. La misma palabra lo indica. Llevan una carga. Ahora sí se puede decir que el poder estaba en los ciudadanos. Aún así, mira qué putos genios. Dijeron, esta parte no nos parece democracia, porque si eliges a alguien, seguro que hace cosas sin consultar. ¿Cómo podemos evitar que los cargos nos digan, tú me has elegido, has confiado, ahora yo decido? No eligiéndolos. Así que la mayoría de los cargos no eran elegidos, eran seleccionados mediante sorteo. Es una genialidad. Si querías desempeñar un cargo, te presentabas candidato. Y entre todos los candidatos se sorteaba el cargo. ¿Para qué servía esto? Estas personas no podían decir, el pueblo me ha elegido, yo decido en su nombre. No te ha elegido nadie. Nadie te ha dicho que puedes decidir en su nombre. Estás abajo de la pirámide. Tu trabajo es proponer cosas que deben aprobar los de arriba. Y ojo, los ciudadanos también pueden proponer cosas cuando quieran. No te olvides, el centro del poder está arriba, en la asamblea. Sabiendo que elegir implica confiar, los atenienses decidieron usar otro sistema, actuar con desconfianza. Y sí, ellos también pensaban, coño, ¿y si nos sale un inútil? Así que para ser candidato, tenías que pasar un examen. Este tiene multas sin pagar, este tiene denuncias. Ahora sí, los políticos eran gente preparada. Fíjate en otro problema que se resuelve con este sistema, los programas de nuestros partidos políticos. No existían, no servía de nada prometer, dado que tus promesas no influían nada en que salieras seleccionado o no. ¿Programa electoral? No, mejor hacemos que no se pueda prometer. Y si salías seleccionado y hacías algo diferente a lo aprobado por la asamblea, te podía caerle a Dios. Hasta te podían matar. ¿Quiénes andaban con mierdas? Sí, sé lo que estás pensando. Qué puto estrés ser político. No puedes prometer nada, no puedes hacer nada para lo que no te den permiso. Es una putada. Y encima los sueldos no eran la hostia que digamos. Aún así, se calcula que cada uno de estos ciudadanos desempeñaba un cargo al menos una vez en la vida. ¿Por qué se presentaba a la gente? Porque este sistema solo funciona si participas. A diferencia del nuestro, que solo funciona si tenemos el poder en las elecciones. A esto, los atenienses lo llamaban democracia. Como hemos visto, el poder está en los ciudadanos de la asamblea, no en los pocos cargos seleccionados por elección, ni en la mayoría seleccionados por sorteo. Nos preguntamos si es un descontrol darle el poder al pueblo. La respuesta es la historia. Atenas fue la ciudad de su tiempo. Escribió obras increíbles, ganó guerras. Cuando veas películas sobre Grecia, cuando compartas fotos en Facebook de sus monumentos, cuando estudies a gente que vivió aquí, piénsalo. En Atenas, las decisiones las tomaba la gente corriente y duró 200 años. ¿Te parece poco? Pues es exactamente lo mismo que lleva nuestro gobierno, que nacen hace 200 años con la Revolución Francesa. La cual debe expresarse a través de elecciones periódicas y legítimas basadas en el sufragio universal
mediante el voto secreto y libre. En ese sentido, cuando esta definición nos habla de que debe ser la base de la autoridad de gobierno, definitivamente nosotros los ciudadanos elegimos a nuestros representantes. Debe expresarse a través de elecciones periódicas. Definitivamente, en el estado en el que vivimos, nosotros tenemos definidas las fechas. Es periódico, ¿por qué? Porque se establece cada cierto tiempo. Elecciones periódicas tenemos en las elecciones generales cada 5 años, ¿no? Y las elecciones subnacionales, las regionales y municipales cada 4 años, ¿no? Entonces están basadas en el sufragio universal mediante el voto secreto y libre. Pero cuando hablamos de que basadas en elecciones, ¿a qué nos referimos? Cuando hablamos de elecciones nos estamos refiriendo a un sistema electoral, ¿no? Y en un sistema electoral tenemos varios elementos. Y el sistema electoral no es otra cosa que se refiere al principio de representación que subyace al procedimiento técnico de la elección y al procedimiento mismo, por medio del cual los electores expresan su voluntad política en votos, que a su vez se convierten en escaños. O sea, todo lo que hacemos, o sea, el hecho de elegir, al final, ¿en qué se transforma? En representantes elegidos. Pero para llegar desde el día de la elección y hasta antes a tener los representantes elegidos, definitivamente hay toda una serie de procedimientos técnicos que se establecen con anterioridad. Algunos ya están definidos en las normas electorales y otras, por ejemplo, cuando el jurado determina el número de representantes a elegir por cada distrito electoral, el número de regidores que corresponde a cada municipio, a cada consejo municipal, el número de las cuotas de género, las cuotas nativas. Todas esas situaciones son procedimientos técnicos y si ustedes se dan cuenta son netamente matemáticos. Y todos estos procedimientos los tiene que regular. Se regulan de manera general en la ley, pero se regulan de manera específica a través de la normativa que el Jurado Nacional de Elecciones emite, en coordinación con los órganos electorales, que es la Oficina Nacional de Procesos Electorales y RENIEC. Entonces, ¿qué tenemos? El sistema electoral. Los reglamentos técnicos que incluyen un sistema electoral abarcan subdivisión del territorio nacional, la forma de candidatura, el procedimiento de votación, el procedimiento de asignación de escaños, la regla decisoria, mayoría o proporcionalidad, la adjudicación de escaños, la barrera de representación o umbral mínimo. Cuando nosotros hablamos de subdivisión del territorio nacional, ¿qué entendemos por eso? En un proceso electoral se distribuye el territorio en varios distritos electorales. Cuando nosotros votamos para elegir a presidentes, ¿a qué nos referimos? El que está en Brasil o el que está en Alemania puede votar si tiene su DNI con el domicilio en esa zona. ¿Ahí a qué nos referimos? ¿Distrito electoral único o distrito electoral múltiple? Único, ¿no? ¿Por qué? Porque cualquier persona, cualquier peruano que esté en el padrón electoral, todos vamos a elegir hacia los mismos candidatos. Todo es un distrito electoral único. Alguna vez eso sucedió tratándose de los congresistas. En el año 90 había un distrito electoral único y teníamos que elegir 120, de los 120 congresistas uno podía elegir y optar por cuál. Eso se cambió y ahora tenemos el distrito electoral múltiple. ¿Qué significa el distrito electoral múltiple? Por ejemplo, en una elección parlamentaria, el distrito electoral, ¿cuántos distritos electorales tenemos? 26, ¿no es cierto? Los departamentos, el Callao y Lima, provincias. Entonces, cada departamento, los electores de un departamento o de cada distrito electoral tienen la facultad para elegir a sus propios representantes. Eso se le llama distrito electoral múltiple. Por lo tanto, ahí ya tenemos los distritos electoral nacional, único y el distrito electoral múltiple. ¿Y qué pasa cuando, no sé si aquí hay personas que votan en otras provincias fuera de la provincia de Lima? No sé, en Piura, en La Libertad. Cuando hay elecciones regionales, ustedes votan para presidente y vicepresidente, pero también pueden elegir a sus consejeros por provincia. Y ahí tenemos muchos más distritos electorales tratándose de elecciones regionales. En el año 2010, cuando se implantó por primera vez la elección de consejeros por tu propia provincia, mucha gente desconocía que podía votar y elegir a su propio consejero en la provincia en la que residía. En ese sentido, antes todos cuando votábamos en una elección regional en el año 2006, los que
bueno, los que vivimos en la provincia de Lima no, pero en Lima provincia sí, nosotros, por ejemplo, votábamos ¿cómo? ¿Cómo era la votación para elegir al presidente regional? Marcábamos solamente el símbolo de la organización política o el movimiento regional, pero no podíamos elegir a los consejeros, porque se suponía que el presidente regional debía de tener mayoría de consejeros para poder gobernar. Sin embargo, esa regla cambió y ahora es posible que el presidente regional sea de un movimiento regional o partido determinado, el consejero de la provincia de otro partido, el consejero de la provincia B de otro partido. Normalmente no está sucediendo eso, quizás por desconocimiento, porque las personas no saben que pueden elegir a los consejeros de sus propias provincias. Entonces, cada provincia de cada departamento constituye un distrito electoral. Bien, ahí tenemos muchos más distritos electorales, que creo que ahora tenemos 196 provincias, ¿no? Entonces, tratándose de consejeros, tenemos mayor cantidad de distritos electorales. Bien, la forma de la candidatura puede ser individual o distintas formas en la lista. Bueno, las candidaturas nominales, prácticamente esa a la que me refería, a la de las provincias, uno puede elegir a uno, porque puede corresponder un consejero por provincia o pueden haber dos, pero son casi candidaturas nominales, porque tú sabes cuál es el consejero de esa provincia de un determinado partido. En la cédula no te ponen el nombre del consejero, del candidato a consejero, pero sí te ponen el símbolo de la organización política a la cual representa. ¿Usted recuerda esa parte? ¿Sí? Sí, ¿no es cierto? Tenemos la cédula y ahí prácticamente usted puede determinar con el símbolo del partido el consejero. Bien. ¿Qué más tenemos? La candidatura o distintas formas de lista. Cuando nosotros votamos en una elección municipal, ¿cómo es la lista? ¿Podemos cambiar el orden de los regidores? Por lo tanto, hablamos de una lista C cerrada y además bloqueada, ¿no es cierto? Porque solamente podemos elegir, podemos marcar el símbolo y el representante de esa lista casi siempre va a ser el alcalde, el que está detrás de los cuestionamientos, de que la lista, una vez que se ha llevado a cabo el proceso electoral, de lo cómputo de votos es el alcalde, ¿no es cierto? Porque cuando el alcalde, cuando un partido o un movimiento regional o una organización local, provincial o distrital llega a ganar, ¿qué es lo que le corresponde? Cuando determinamos, le corresponde la mayor cantidad de regidores, ¿no? Siempre es la mitad más uno, pero si la mitad más uno no le favorece, le aplicamos la cifra repartidora para que ese alcalde tenga gobernabilidad y pueda tener mayor número de regidores. Pero eso sí sucede en la elección municipal, mas no sucede para la elección regional. Ahí puede haber variantes. Entonces ahí estamos hablando de listas cerradas y bloqueadas, ¿no es cierto? Y tratándose de congresistas y Parlamento Andino, que es el tema, es una lista no bloqueada, porque nosotros podemos elegir con la doble votación preferencial a los candidatos de nuestra preferencia, ¿no es cierto? Bien, entonces tenemos que el procedimiento de votación propiamente dicho es si el elector puede emitir uno o varios votos y cómo debe hacerlo. El procedimiento de asignación de escaños supone establecer la regla divisoria mayoría o proporcionalidad. Como ya lo hemos venido diciendo, tratándose de elecciones municipales, lo que más le favorezca a la organización ganadora. Y tratándose de una elección presidencial, ¿cómo tenemos? Sí, pero ahí también para yo llegar a ganar tengo que tener el 50% más uno. De lo contrario me voy a la segunda vuelta, ¿no? Ya eso lo hemos vivido varios procesos electorales. El ámbito de adjudicación de escaños, el método de cómputo y la barrera o representación. Como ustedes sabrán, para este proceso electoral que salió la ley 30414 y estableció un nuevo umbral de representación o la barrera electoral. En ese sentido, lo que antes era el 5% para que me asignen para la asignación de escaños, ahora era el 5% haber superado o el 7%, 1% adicional por cada aliado. Recuerdan en el caso de
de que se determinó el jurado que no se aplicaba para el caso del partido aprista el 1% adicional tratándose de alianzas, ¿no? Que tendría que haber sido supuestamente 7%, pero que bueno, no se aplicó, pero sí se requiere de 7 representantes o el 5% en un distrito electoral, ¿no? Entonces eso es lo que tenemos por barrera de representación umbral mínimo. Ahora, el sistema electoral tiene muchos más elementos, esos son los más genéricos para poder arribar al tema que nos convoca el día de hoy. Bien, tenemos el voto absoluto y voto ordinal. El voto absoluto es el que nosotros emitimos tratándose de elecciones municipales, ¿no? Solamente votamos por una lista y no por una organización política. Nosotros no tenemos capacidad de ordenar a los regidores ni la posición de ninguno de ellos. Su decisión no puede ser matizada, ya que el elector debe limitarse a un pronunciamiento positivo o negativo por los candidatos que le presentan las formaciones políticas. Por el contrario, estamos ante un voto ordinal o preferencial, cuando el elector puede matizar su voluntad, marcando sus preferencias acerca de los candidatos que se someten a su juicio. Entonces, ese es el típico caso de la votación preferencial, que no es obligatoria, es facultativa y además es doble, ¿no es cierto? La votación preferencial en el Perú ya se ha venido aplicando hace mucho tiempo. En el año 63 tenemos… Perdón. Ya. Y en el año 78 para la Asamblea Constituyente tenemos que hubo un voto preferencial obligatorio, pero uno. En el 80 no hubo voto preferencial en la elección que salió elegido señor Fernando Belaúnde Terry. Aquí en el 85 y 90 ya se aplicó, teníamos las dos cámaras, doble votación preferencial. En el 92 ya estábamos con doble votación, ya sucesivamente hasta el año 2016 que ya hemos tenido la doble votación preferencial. Y si ustedes se ponen a revisar, desde hace muchos, ya hace una década, más de una década, seguimos cuestionando el tema de la doble votación, de la votación preferencial que se debe de eliminar. O sea, ese no es un tema nuevo, es un tema ya que ya tiene mucho tiempo. Inicialmente se aceptó la votación preferencial porque los partidos políticos en el 80 tenían otras características, estaban más cimentados. Ha transcurrido el tiempo y hemos visto lo que ha sucedido con la debilitación de los partidos políticos, lo que conlleva determinar por muchos que se debe eliminar el voto preferencial. Sin embargo, en el Congreso no existe una voluntad política de hacer ello, ¿no? Entonces, definitivamente, hay posiciones que las vamos a leer a continuación. Bien, aquí vamos a ver la mecánica de la votación preferencial. Aquí tenemos el portal, por ejemplo, he sacado esto de ejemplo de La Libertad del partido Fuerza Popular. En La Libertad, el señor Octavio Dilberto Salazar era el candidato con el número 1, estamos hablando del distrito electoral de La Libertad, ¿sí? Para el partido Fuerza Popular. El candidato 2 era Salaverry Milla, el candidato 3, Yica García, 4, Cobachigagua, y así, 5, Bartra, y así sucesivamente. Esa es la numeración que tienen los candidatos para que los electores puedan asumir el número del voto preferencial. Entonces tenemos estas cédulas en la cual tenemos doble voto preferencial tanto para congresistas como para Parlamento Andino. Si ustedes se dan cuenta, cuando los miembros de la mesa de sufragio tienen los resultados, ya empiezan a abrir las cédulas, van a encontrarse con estos casos que son votos válidos. Tenemos otros casos de votos nulos. Entonces, como quiera que estamos hablando de que es una doble votación, pero que es facultativo, no es obligatorio, alguien solamente podría haber marcado el símbolo, u otra persona pudo haber puesto solamente un número y haber marcado o así. Inclusive esto significa que es un voto válido, porque hay una intención de voto hacia esa organización, pese a que no ha hecho la X. Entonces, todo esto lo tienen que analizar los miembros de mesa el día de la elección en el acto del escrutinio. Bueno,
Bueno, como ya sabemos, anteriormente hemos visto que esta era la posición de los candidatos. Pero ¿cuál es la votación que han obtenido estos candidatos en La Libertad? Esta es la votación que han obtenido. El señor Salazar Miranda, que estaba, Octavio Salazar, que era el número 1, ha obtenido 43.763 votos, Salaverry 57.800, Yica García 15.400. Si ustedes se dan cuenta, se está respetando el número, la posición de cada uno de los candidatos. Y con la votación preferencial se reordena la ubicación de los candidatos dentro de la lista. Entonces tendríamos que quien obtuvo mayor votación fue Salaverry, Octavio y así sucesivamente de mayor a menor. En La Libertad entraron 4 congresistas por Fuerza Popular y entraron estos 4, ¿no? El señor Salaverry, Salazar Barte y Yica. Y aquel que podía estar en la posición 1 pasa a ser la posición 7 y así sucesivamente. Entonces la votación preferencial, ¿qué es lo que determina? Que se reordena la lista. Y eso conlleva una serie de situaciones. Entonces, argumentos a favor del voto preferencial. Permite al elector un mayor margen de elección. Como quiera que se dice que a los partidos políticos, y también se ha puesto en evidencia que al interior de los partidos se define y se ordena la lista sin respetar los resultados de la democracia interna, por lo tanto, esto le permite al elector tener la facultad y decidir a quién quiere poner de esa organización política, a quién lo quiere llevar a como representante ante el Congreso de la República. El candidato se relaciona de manera más estrecha con el elector que con el partido, claro. Entonces el candidato da un discurso de manera individual y se olvida quizás del plan de gobierno que ha presentado el candidato en la fórmula presidencial, y lo que se preocupa es en expresar cuáles son sus proposiciones en el momento que llega a ocupar el cargo. Y acuérdense que como los congresistas que vienen de otras ciudades se vinculan y tienen oficinas, entonces ellos consideran que su discurso va dirigido a sus electores, no como partido, sino de manera individual. Por lo tanto, se estima que hay una relación estrecha entre el elector y el candidato. El candidato puede aspirar a ser elegido sin que el puesto que ocupa en la lista sea una limitación. Así es, más adelante vamos a ver un cuadrito, por ejemplo, la congresista Luciana León, que ocupaba creo que el puesto 32, salió elegida congresista y del Partido Aprista Peruano solamente entraron 4, ¿no es cierto? Entonces, definitivamente aquel candidato que tiene opción de exhibirse más o de ser más conocido, quizás hace muchas actividades o es una persona muy reconocida en la zona, tiene más opción de ser elegido. Entonces él quizás no se va a pelear tanto por una buena posición numérica en la elección interna, simplemente él va a hacer su propia campaña para poder ser elegido. El ciudadano valora este tipo de elección más que la de la lista cerrada. Claro, porque en la lista cerrada solamente tengo la opción de elegir por la organización política y no por los candidatos. Sí. ¿Usted estaría de acuerdo entonces con que se elimine? Bien, entonces tenemos acá argumentos en contra del voto preferencial. Dice, el voto preferencial desata una inevitable lógica fratricida. O sea, al interior de las organizaciones políticas, de los partidos, de estas organizaciones, definitivamente entre ellos tratan de ponerse pullas. Cuando alguien tacha a un candidato de la misma organización, o sea, empiezan a venir las tachas, casi siempre el motivo de la tacha, el argumento de la tacha sale de la misma organización
y hacen uso de terceras personas para que la planteen. Eso es harto conocido. Nosotros cuando vemos los temas de los expedientes, eso es muy conocido. El motivo para la tacha sale de la casa, así es. Siempre sale de ahí, ¿no? Y entonces usan agua, bueno, como cualquier ciudadano inscrito ante RENIC que esté en el padrón puede plantear una tacha, definitivamente los elementos de juicio están allí. La competencia intensa por el voto preferencial ha originado tensiones y pugnas que en muchos casos han dejado huella de conflicto entre los candidatos. En vez de que sea un partido cohesionado, por eso es que se dice que está debilitado los partidos políticos, este tipo de situaciones consideran de que el hecho de mantener la votación preferencial no permite que ellos se cohesionen y por lo tanto cada quien se dispare por su lado para poder obtener mayores beneficios. Entonces se viene debilitando y no hay un discurso de la organización política, del partido político hacia la ciudadanía. Entonces nos vamos a ver con cantidad de discursos por cada candidato que exista. El partido político está incapacitado para desarrollar una campaña unificada en la medida que cada candidato hace la suya, lo que impide proyectar un mensaje partidario claro. Dice, es casi imposible conocer el origen y gasto de los recursos económicos de los partidos políticos, porque no solamente es el partido que puede salir a hacer campaña, publicidad a través de medios, propaganda, sino es cada candidato. Entonces, difícilmente cada candidato va a informar sobre sus gastos a la organización política para que ellos a su vez comuniquen a la OMPE, ¿no? Entonces ahí también tenemos un desfase de información por el mismo tema de mantener la votación preferencial. Si los organismos electorales controlan a los partidos con dificultad, resulta casi imposible hacerlo cuando hay sistema de voto preferencial. La lucha por el voto en el interior de cada partido es tan intensa y competitiva que incluso algunos candidatos intentan impugnar actas de escrutinio. ¿Qué es lo que sucede? Por ejemplo, yo soy una candidata de, no sé, se me ocurre, de democracia directa, pero yo veo que hay el otro candidato de democracia directa en el mismo distrito electoral, nos tenemos una diferencia pues de 400 votos. Si yo voy a mi personero legal y mi personero legal tiene empatía con el otro candidato y yo le voy a pedir, por favor, impugna esta acta porque en esta acta yo tengo, no sé, 5 votos y el otro tiene 50 votos, impugna para que se pueda equilibrar la cosa, el personero legal, si tiene empatía con el otro candidato, jamás me va a hacer caso. ¿Y qué es lo que hace este candidato que el personero no le quiere hacer caso? Busca al personero de otra organización política para que cuestione esa acta para él verse favorecido. Eso yo lo he escuchado, me lo han preguntado, porque el personero no les quiere asistir. Y el personero definitivamente tiene por intereses, cierta empatía con algún candidato en especial. Por lo tanto, inclusive allí lo que pretende es cuestionar las actas para que la votación le pueda resultar favorable. Sí. Claro, en la elección congresal se fijan en los votos. Entonces, la votación se hace más compleja para el elector también. El hecho de escrutar votos preferenciales, inclusive los mismos miembros de mesa, también les conlleva dificultad, ¿no? Algunos son, y por ejemplo hay dos votos, 2 números, cuentan un voto como cada voto preferencial como uno, y realmente es engorroso y se demoran mucho más, ¿no? Ahora, el tema de la votación electrónica ha funcionado solamente en 19 distritos de Lima, ¿no? O sea, tampoco es algo que ayude mucho. Bien, entonces hablando de la cantidad de campaña o de propaganda que vamos a ver. En este proceso de elecciones generales 2016 han habido 406 listas de Congreso y 13 de Parlamento Andino. Entonces, hemos tenido 2.224 al Congreso de la República. De esos 2.224 candidatos, no creo que todos hayan hecho una campaña en igualdad de condiciones, ¿no? Pongámosles pues el 50%. A nivel nacional, o sea, cada candidato hace su propia campaña, su propio programa. Y eso es disperso, o sea, tú como elector, definitivamente muy pocos tenemos la costumbre de leer el programa del partido. Entonces, lo que nos dejamos guiar es por lo que escuchamos, por lo que vemos y por lo que la gente dice. Y aquel que tenga la capacidad de ser más visible va a estar en opción
frente al otro, de ser escuchado y bueno, y de ser más conocido. Por ahí dicen, no se elige al más capaz, sino se pone, o sea, los partidos ponen como candidatos no al que es más capaz, sino al que es más elegible, ¿no? ¿Quién llama más la atención? Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar, es un poco lo que dice en las anteriores diapositivas, tenemos muchos programas, tenemos muchos discursos que serían, bueno, acá exageramos si decimos que todos han hecho el mismo discurso, ¿no? Entonces, si ponemos, aunque sean 1000 discursos, es bastante. Y a nivel de Parlamento Andino, muy poco se hace propaganda, campaña a lo que es de Parlamento Andino, no es mínimo en realidad el trabajo. Bien, entonces aquí hemos tenido, por ejemplo, de partidos políticos 15, alianzas electorales 3, y en alianzas electorales ya tenemos partidos aliados, ¿no? Ahí han representado 8 partidos que se han convertido en 3 alianzas. Y a nivel de Parlamento Andino hemos tenido 10 partidos. O sea, lo ideal es que nosotros hayamos escuchado 15 planes de gobierno, partidos y 3, en vez de escuchar 2000 o 1000 y tantas, a escuchar a 18 programas de gobierno, ¿no? Y hacer las diferencias. Entonces, como que el elector no tiene, o sea, está muy disperso para poder orientar su voto y elegir como debe de ser. Bueno, acá no se ve muy bien, esta es una elección del Parlamento, de Congresos en Lima. Acá está la congresista Luciana León, por aquí, Luciana León, y bueno, ya sabemos que ella fue elegida, al igual que el señor Mauricio Mulder Velázquez Quesquén y el muy conocido Luis Rodríguez, creo, Elías Rodríguez, ¿no? Él, que ha dicho que él ha firmado sin leer. ¿Perdón? Ah, ya, sin leer. Bueno. 5 proyectos, así es. Bien, entonces esto es lo que pasa. Todos sabemos del caso, la sigue la pugna interna del Frente Amplio por una curul, César Regalado y Marco Arana. Marisol Espinosa con la señorita Heidi Suárez. Recuerda, ahora esto es lo que es visible. Yo he conocido casos de San Martín, de diferentes lugares, pero esto es lo que salió en las noticias. O sea, la votación preferencial genera esto. Es más, ellos quisieran tener sus propios personeros legales para poder plantear sus recursos. Como bien dijo el señor, cada candidato sí tiene sus personeros a nivel de mesa, ¿no? Pero a nivel de personeros legales para cuestionar y plantear recursos ya lo quisieran tener. Bien, esta es una resolución de Piura, de Fuerza Popular también, que les voy a leer. Aquí ya el Jurado Nacional, en la resolución del 9 de marzo, las elecciones han sido el 10 de abril, todavía no se definía la posición de un candidato. Dice, por resolución del 9 de marzo, el Pleno del Jurado resolvió incluir a López Vilela y a Maritza Matilde García Jiménez como candidatos en la lista congresal para el Distrito Electoral de Piura. Ya lo había decidido, mire, 9 de marzo. ¿Y qué habrá pasado? Que el jurado electoral, que no, que sí, que el personero tiene que venir, en fin. Ha pasado el tiempo y el jurado de Piura dispuso habilitar el sistema informático para registrar a los candidatos y notificar a ambos y al personero para que acudan al local a llevar la diligencia correspondiente. Y a través de la resolución venida en grado, ¿qué dijo el jurado? Improcedente la candidatura. Y el jurado dijo que se incluya. ¿Qué dijo el jurado? Improcedentes las candidaturas debido a que el personero legal del partido Fuerza Popular, son candidatos de Fuerza Popular, no concurrió al local del jurado a registrar a los candidatos. O sea, ¿qué fecha es esta resolución? 28 de marzo. ¿Usted creen que este candidato estaba en igualdad de condiciones frente a los otros que desde febrero ya eran candidatos? Y este candidato obtuvo la segunda mayor votación en Piura, López Vilela. Y mire, ¿cuándo se ha definido su situación? El 28 de marzo, o sea, 13 días antes de la elección. Y esto es una muestra nada más de lo que sucede, o sea, ni siquiera se acaba el día de la elección y eso continúa cuestionando las resoluciones de las actas observadas y continúa, o sea, no se acaba. Entonces, ¿cómo podemos exigir resultados prontos a los órganos electorales? O sea, ¿de dónde nace todo esto? También nace de las propias organizaciones políticas. Entonces, en este caso, bueno, el jurado al final, dado el tiempo, dijo, el Jurado Nacional dispone que se le incluya. Ya no le dijo,
porque el jurado electoral decía, no han venido, ¿qué vamos a hacer? Entonces el jurado mismo dispuso que se incluya, pero ese es uno de estos casos. Bueno, el tema de la votación preferencial, hay una propuesta en la última de reforma institucional para el fortalecimiento de transparencia, que eso es lo que ellos están proponiendo, la modificación del artículo 21. La elección de congresistas a que se refiere el artículo 90 se realiza en lista cerrada y bloqueada de acuerdo con los resultados de las elecciones primarias realizadas por cada organización o alianza electoral. El Jurado Nacional ha presentado un proyecto en el 2005-2006, pero bueno, todos ya sabemos que es un tema que se debe de resolver hace mucho tiempo. Bueno, al final dependerá de los congresistas decidir o no por este tema. Y bueno, todo el mundo escucha este tema de la votación preferencial y no sé acá quiénes están a favor de la eliminación y quiénes están en contra. ¿Quiénes están a favor de la eliminación? Claro. Perdón, aquí ya terminamos la exposición. Sí, estoy de acuerdo que esté existiendo el voto preferencial, pero considerando de que a la hora de distribuir los números, sea por sorteo, la numeración a cada candidato. Y ya no buscar, pues, ¿no?, que la cúpula agarre, pues, el 1, 2, 3, ¿no? Sino de forma democrática. Si en Lima provincia o Lima cercado tiene 36 candidatos al Congreso, entonces debe sortearse en forma transparente con la presencia, pues, de la OMPE o no sé, algún ente electoral, que los números sean, pues, distribuidos con un sorteo serio, y con eso se evitaría, pues, no, que la cúpula dirigencial de cada partido, cada movimiento, agarre por costumbre los primeros números. Entonces, la eliminación del voto preferencial tampoco va a ordenar, va a clarificar el caso de la elección de cada congresista, ¿no? Entonces, lo mejor es, pues, que siga existiendo, pero con una distribución por sorteo en forma transparente. En conclusión, un poco lo que es la democracia interna debería estar más fortalecida, ¿no? Porque usted lo que está pidiendo es solamente asignación de números, pero esa asignación de números viene postulación de candidatos, tachas, o sea, lo que el jurado está solicitando a través del proyecto de ley de modificación de ley de partidos políticos es de que haya una presencia de los órganos electorales en la democracia interna. O sea, el tema de votación preferencial, el jurado lo está planteando en el sentido de que desaparece la votación preferencial, pero se fortalece a los partidos políticos, es la única forma. Y es más, dadas las reglas de juego, posiblemente haya una pugna terrible y férrea dentro de la misma organización para determinar, pero, o sea, desaparecemos votación preferencial, pero fortalecemos democracia interna. Ahí por ahí alguien quería una pregunta. Me permite, por sí. favor. En cuanto al voto preferencial, yo hace un momento señalé dos ejemplos evidentes, reales, ¿no?, de que este voto es un voto fraudulento, comprado, que induce a que una cúpula se reelija permanentemente en 2, 3 elecciones. ¿Qué cosa quiere decir esto? Que los partidos se constituyen en unas oligarquías. Oligo quiere decir de un grupo nada más, el oligopolio político. Y por eso que en los partidos son los mismos dirigentes. Pueden ser muy buenos, pero que no hay alternancia. La democracia no funciona. Es más, lo más grave para el Perú, para nosotros, que se compre el voto. Voy a poner el caso del señor Acuña. El señor Acuña becaba a sus alumnos desde cuando era alcalde. Becó a sus alumnos para ser presidente regional, y después de que logró ser presidente regional, dijo, ahora digo, y como tengo plata, pero plata que compraba con las becas, ¿no?, y con propaganda, ese es el voto preferencial. Lógico, el que ¿Usted está de acuerdo con la ley de las dádivas? Claro, ese tiene que ganar, pues. ¿Usted estuvo de acuerdo con esa ley entonces? No, yo estoy en contra de que se… No, la ley de las dádivas que determinó el jurado. Por supuesto, la dádiva, los fondos que vienen de diferentes, que no sabemos los orígenes, se presume que son del narcotráfico o de grupos que quieren mantenerse en el poder, y la democracia no funciona, somos engañados vilmente. En consecuencia, otro caso, el señor, por ejemplo, Acuña, ¿qué hacía? Desde hace 4 o 5 años ya había puesto en grandes paneles que valen $40,000, $50,000 cada panel en todo el Perú, su figura, y decía Universidad César Vallejo. El señor Luna, por ejemplo, otro señor,
ponía su foto y todavía la bandera del Perú. Mire, qué tal osadía. Bueno, pero lamentablemente porque tenía plata. ¿Por qué? Porque eso para inducir al voto preferencial. En consecuencia, yo estoy de acuerdo con este análisis que usted también ha hecho. Destruye la unidad de los partidos políticos. No defienden ideología ni partido, defienden su curul personal, individual, y con esto termino. Los 50 que han sido elegidos, por ejemplo, con la señora Keiko, son gente que no tiene partido. Han puesto su plata para la campaña y están esperando cómo recuperarlo. Gracias. Bien. Muy buenas noches. Yo creo que, o sea, estoy a favor de la eliminación del voto preferencial, por los motivos que ha dicho, ¿no? Es muy dañino en el sentido de que genera ineficiencia, ¿no?, en el tema de la elección, no solamente en la elección, sino en la representación. Pero hay que profundizar el análisis y ver las alternativas, porque ¿por qué se ha optado en un momento dado por el voto preferencial? ¿No es acaso porque habían cúpulas dirigenciales enquistadas que no permitían ningún movimiento en las listas? Entonces el voto preferencial sirvió en esa época para romper esa traba que existía en la democracia y los partidos. Pero ya como estamos en otra realidad en las cuales los partidos han sido destrozados en la década de la antipolítica, entonces ya no vendría a ser funcional para la democracia, sino más bien otra traba. Pero así como se dio la propuesta, ¿no?, en el tema de querer reformar electoralmente todo el bloque, ¿no?, hacer un código, ahí también se dijo que si se opta por eliminar el voto preferencial, tenía que ir de la mano con una democratización interna que sea un militante un voto, porque también nosotros sabemos que actualmente la mayoría del partido, si no todos, lo que hacen para elegir los delegados las elecciones son por delegados, es una argucia y sabemos cómo se maneja, porque no podríamos quizás volver, o sea, está bien, eliminemos el voto preferencial, pero no volvamos a lo que estábamos antes, porque si no va a ser un círculo vicioso que nunca vamos a acabar y de acá a 10 años vamos a pedir otra vez que se vuelva voto preferencial. Entonces yo creo que el análisis es más profundo. Este tema es claro, pero hay que ver todos los vínculos que han dicho, los que han participado, tiene que ver con el tema del financiamiento, porque ese tema genera desigualdades, ¿no?, en las oportunidades de elegirse, pero ese tema se puede, digamos, limitando el tema de cuánto gasta una persona o cuánto tiempo puede gastar en la tele. Y también de la mano con el financiamiento público que se va a dar en el siguiente año. Y hay varias cosas, ¿no? Yo creo que sería rico enriquecer el debate con varios vínculos. Gracias. Bueno, parte de lo que ha dicho un militante un voto es lo que está proponiendo el Jurado Nacional de Elecciones, ¿no?, en la reforma electoral en marcha. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, yo sí también estoy a favor de que se elimine el voto preferencial por el tema de generar mayor fortaleza en los partidos políticos. Sin embargo, creo que es un riesgo hablar solo de la eliminación del voto preferencial, no como lo ha planteado el jurado, porque el jurado lo ha planteado con una serie de mecanismos complementarios, sino también que se entienda que es importante que se apruebe lo de democracia interna, porque si no se aprueba lo de democracia interna, al volver a hacer una lista cerrada y bloqueada, cada puesto va a valer muchísimo más que incluso de lo que es ahora. Cada uno va a querer estar entre los 5 primeros, 10 primeros puestos. Creo que eso debería fortalecerse también, y también lo otro es la alternancia de género, porque históricamente a las mujeres siempre se les ha dado los últimos números, podemos verlo en las elecciones municipales, por ejemplo, y sus posibilidades de ser elegidas son mínimas. Entonces, creo que si se elimina el voto preferencial, debería hacerse junto con estos dos mecanismos complementarios, pero también sabemos que en el Congreso pueden aprobarlo aisladamente, y al final puede ser como dice, la medicina puede ser peor que la enfermedad. Entonces creo que deberíamos tener mucho cuidado en el tema de cómo se aprueban y cómo los congresistas le dan el tratamiento dentro del Congreso, ¿no? Porque por sí solo no va a mejorar los partidos, ni las candidaturas, ni las elecciones, sino todo lo contrario. Gracias. A ver, para poder aprobar el voto preferencial fue una necesidad, ¿no?, porque se vivió como lo que estaban comentando, de que siempre eran los mismos candidatos, ¿no?, incluso eran muchos los que
pagaban para tener los primeros números y poder ser los primeros en las listas y siempre ser elegidos. Entonces, el voto preferencial fue una necesidad y cuando se dio, yo he visto que fue bien recibido por mucha gente, por mucha parte de la población, porque vieron de que ahora ya no iban a ser los mismos, sino que ahora vamos a poder elegir, saber quién es el candidato, cuál es el candidato que estamos votando. Sin embargo, echa la ley, echa la trampa, siempre va a haber la manera los partidos siempre ven la manera de poder hacer de las suyas encima de las leyes, puesto que como si usted dice que esto sería una manera de fortalecer los partidos políticos, la verdad yo no lo creo así. Creo que eliminar el voto preferencial para fortalecer los partidos políticos es como barrer la casa y meter la basura ahí debajo de la alfombra, como para que no se vea, porque en realidad los partidos políticos pues siempre están, todos los candidatos están por intereses propios, al extremo de que cuando hay este tema del voto preferencial son capaces de sacarse los ojos entre ellos y sin importarle. Y ellos mismos se ponen barreras para poder ganar a los de su propio partido, ya ni siquiera con los otros partidos o las otras ideologías, sino entre ellos mismos. Entonces ahora, quitar solamente el voto preferencial para fortalecer los partidos políticos va a volver a hacer lo mismo de siempre, que las dádivas o los que ponen más dinero son los que obtienen los primeros números. E igualmente, y vamos a estar, como dicen, en un círculo vicioso de que si no es uno, es lo otro, no es lo uno, es lo otro. Entonces creo que la democracia interna es algo elemental que se tiene que trabajar en los partidos políticos. ¿Por qué? Porque si ellos no están por una ideología, no están, por una sola causa, no importa cómo, o a escondidas o peleándose entre ellos, pero ellos igual siempre van a querer salir con su propia conveniencia y no el bienestar del pueblo. Bien, dentro del tema de la propuesta de la modificación de la ley de partidos políticos, el jurado está estableciendo igual que existan los comités partidarios a nivel 1 por cada departamento, siempre los 2/3, pero se establece ahí que tiene que haber una rigurosidad por parte del registro de organizaciones políticas en fiscalizar el funcionamiento de estos comités partidarios, ¿no? Eso también pues requiere una serie de recursos y presupuesto, ¿no? Pero es parte de lo que está en el tema de la propuesta de la modificación. Bueno, yo estoy de acuerdo en que la eliminación del voto preferencial va a reforzar la democracia de los partidos, pero hay que estar con 5 ojos ahí para que hayan elecciones limpias y pueda llegar a la lista los que verdaderamente han sido elegidos por los militantes. Ahora, la gente que entra con plata a una lista, justamente mete la plata para entrar a la lista. No lo van a poner en los primeros lugares, no porque sería pues generalmente los primeros lugares lo ponen a gente del partido, ¿no? Los elegibles. Claro, los elegibles. Y los que ponen la plata para entrar a la lista van más abajito, pero se la pelean en su propaganda. O sea, puede haber alguien que esté en el lugar 30, pero mete plata por todas partes con grandes letreros, publicidad, regalos, etcétera, y sale elegido, ¿no? Como ha pasado con varios. Pero no esos que meten plata van al número 1, eso es prácticamente imposible, ¿no? Generalmente va gente de un partido. Pero para mí la eliminación del voto preferencial reforzaría la democracia interna. Si queremos hacer una democracia verdadera, tenemos que reforzar a los partidos. Y por ejemplo, en esto también estoy de acuerdo en que no deben haber partidos regionales ni movimientos regionales en las elecciones, sino puro partido. La gente que quiere formar su movimiento regional, que se meta un partido. Entonces deben haber 10 partidos, 8, 5, lo que al final queden, pero eliminar también a los movimientos regionales, reforzar a los partidos políticos, ¿no? En el proyecto que está presentando el jurado, que ha presentado, desaparecen las organizaciones políticas locales, pero subsisten los movimientos regionales para elecciones subnacionales, o sea, regionales y municipales. En la propuesta que el jurado está haciendo también está determinando que sea obligatorio que las organizaciones políticas y los movimientos inscriban su reglamento electoral, establezcan periodos, establezcan causales de tacha, establezcan segunda instancia
y que cualquier inscripción sobre el reglamento electoral se haga 50 días antes de la convocatoria. O sea, las reglas de juego al interior del partido también se deben de establecer con anterioridad y ya no se debe de modificar. Lo que el jurado acaba de presentar la semana pasada, un proyecto de ley, el doctor Tábara, a la señora Luz Salgado, un proyecto para incluir una disposición transitoria o complementaria, no recuerdo, para que no se emita ninguna norma un año antes de llevarse a cabo el proceso electoral, porque en realidad eso elimina predictibilidad, genera lo que ya hemos vivido con la ley 3414. Entonces, el jurado en esta propuesta está estableciendo para la democracia interna, lo que me mencionaron hace un momento, la alternancia de la cuota, inclusive para directivos y también para candidatos, pero sí está poniendo incidencia con la experiencia que hemos tenido del señor Guzmán, que él decidió por sí mismo presentar su reglamento electoral. Bueno, ya no le alcanzó el tiempo para terminar, pero sí se está estableciendo que el reglamento electoral, las reglas de juego que van a regir la elección de candidatos al interior de los partidos políticos, su inscripción sea solicitada ante el registro de organizaciones políticas con 50 días de antelación a la fecha de convocatoria de ellos mismos al interior. Sí. Bien. Doctora, de repente aunarme a ciertas opiniones sobre el tema, en especial acá la mío, me parece también colega, respecto a que el tema de la democracia se sostiene en partidos democráticos sólidos, no en movimientos regionales ni movimientos departamentales o locales. Eso me parece que en principio es una aberración legal para tratar de fortalecer nuestra democracia. Nuestra democracia es incipiente y necesita pues pilares sólidos, que son los partidos políticos, por un lado. Por otro lado, y siguiendo la tónica expuesta, los representantes ante el Congreso y ante cualquier representación, tanto local o regional, deben de ser también militantes o partícipes directos de estos partidos. No debe de existir invitados, no debe de existir, digamos, ahijados de última hora, y finalmente deben de someterse a la democracia interna. Todos deben de participar en iguales condiciones, en iguales reglas de juego que usted está exponiendo, para finalmente, sea en elecciones primarias, no distorsionados o no interesados como en la actualidad se hace, sino que sean pues, reales y verídicas, con participación de todas las instancias electorales que gozamos en la actualidad. Y allí justamente van a salir los verdaderos representantes con las condiciones exigidas y directamente, pues, digamos, que sean militantes de estos partidos que van a representar a toda su masa de electores pues, internos, ¿no? o del partido político. Hacer lo contrario es seguir y continuar en lo mismo, en el círculo vicioso de siempre. Adicionalmente, debemos de exigir ya a este nivel, a nivel de los congresistas, que también no haya reelección inmediata. Creo que esa sería la llave más importantísima para deshacernos de estos zánganos políticos de siempre y eternamente candidatos en los partidos. Bien. A propósito, sobre este tema, también en el proyecto de ley de partidos políticos se está estableciendo que haya un calendario fijo para la elección interna de candidatos, tratándose de elecciones generales el primer domingo del año anterior a la elección. En un solo día, que existe elección interna a nivel de todos los partidos políticos que van a participar en la elección del año siguiente. Esto está dentro de las propuestas planteadas por el Jurado Nacional de Elecciones. Buenas noches. Tengo una pequeña consulta, un poco en el marco de la reforma electoral que se está llevando a cabo. Tengo una poco curiosidad respecto a las tachas, ¿no? ¿Cuál es su opinión, digamos, respecto a las tachas? ¿Hasta qué fecha se podría presentar las tachas a efectos de que la población no se vea muy afectada? En este caso, de saber quiénes son los candidatos, por quiénes ellos van a votar. A ver, el tema de las tachas tiene sus particularidades. Antes, cuando se hizo esta ley orgánica de elecciones y las leyes de elecciones municipales y hablaban de tachas, decía que una vez presentadas las listas, inmediatamente se debían de publicar.
Entonces los jurados electorales especiales tenían que publicar de frente. ¿Por qué? Porque el jurado electoral no tenía capacidad de filtro de los candidatos propuestos. Entonces, ¿qué hacía? Lo exponía a la ciudadanía para que la ciudadanía plantee las tachas. Pero eso ha sido pues cuando salieron las leyes, ¿no? La ley orgánica de elecciones es del año 97, ya ni me acuerdo, pero por ahí creo que estoy. Entonces, en esa época no teníamos todo el sistema informático que tenemos ahora. Entonces se publicaban las listas, se presentaban las listas de candidatos y los jurados tenían que publicarlas para que las tachas vengan, porque no tenían capacidad. Pero ¿qué pasó? Ha pasado el tiempo y ya cruzamos información. Empezamos así con el Poder Judicial, empezamos a cruzar con RENIE, porque antes, por ejemplo, un candidato podía ser candidato en Tumbes y podía ser candidato en Tacna. Todo era con papelito, ¿no? Presentabas tu lista y luego decíamos, ¿cuántas listas se han presentado? Por fax. Y teníamos un cuarto de este tamaño llenecito de puras copias a nivel nacional. Querobamba, ¿cuándo nos mandará las listas? ¿Cuántas se han presentado? Era imposible. ¿Cómo cruzar información? Ha pasado el tiempo y, bueno, el jurado en las diferentes cuestiones ha tratado de informatizar mucha información. Es por eso que ustedes y muchas personas tienen acceso. ¿Quiénes son los candidatos? Antes los periodistas paraban acá, ¿no? ¿Para qué? ¿Quiénes son los candidatos? Ahora se sientan en su computadora y lo ven. Entonces, empezamos a tener cruce de información y ya el jurado electoral ya podía hacer cruce, con registro de condenas, podía hacer el cruce con los nombres de los candidatos, porque el día de la elección presentaban un nombre y cuando eran candidatos ya era viuda de o casada, o sea, los nombres variaban. Entonces, había muchas situaciones. Entonces ya empezó a ver el sistema y empezamos a cruzar. Entonces, ahí también ya nos fuimos muy escrupulosos, el jurado. Entonces el jurado dijo, ya, como quiere que ya no me presenta listas y yo tengo un tiempo para verificar, porque en el sistema ellos ponen el DNI y le sale si tiene condena, cruza automáticamente, y en algunos casos no, tienen que entrar a un sistema del Registro Nacional de Condenas para verificar, y no solamente los jurados se quedan con el reporte del sistema, sino que en algunos casos ofician para saber la veracidad, porque también hay casos de homónimos, ¿no? Entonces el jurado empezó a filtrar, entonces dijo, entonces hizo el reglamento y dijo, bueno, ahora que me presentan las listas, yo tengo que decir si es admitido o no es admitido. O sea, primero hace su filtro y luego una vez que hace su filtro lo pone a consideración para que la ciudad. Entonces el plazo se va alargando. Pero ¿qué sucede? Que en la medida que el plazo se va alargando, también tenemos la otra situación, que la ley dice, si el reglamento, ¿no? Presentas la candidatura y si declaras inadmisible, le das 2 días para subsanar. Entonces, esos 2 días, ahora, cuando yo le digo para subsanar, debía haberle dicho quizás el momento que me dejó, pero es imposible que el de mesa de partes pueda calificar al momento de recibir las solicitudes los requisitos. Por lo tanto, todo se recibe y se ha registrado en el sistema ya, y luego se califica. Pero cuando yo digo que es inadmisible, que tienes que subsanar, tengo que notificar. Al día, elaboro, notifico, y luego el notificador tiene que irse a notificar, y lo tiene que dejar, y luego de ahí, entonces se hace larguísimo. Y el jurado también ha propuesto que se amplíen los plazos entre la inscripción de listas y la elección. Por ejemplo, para la elección presidencial, 90 días desde la inscripción, fecha límite de inscripción al día de la elección. Sin embargo, para el Congreso, porque dice, como son poquitos candidatos, solamente 60 días, pero realmente es insuficiente. Es insuficiente. Entonces, el hecho de ser muy escrupulosos en los candidatos ha hecho también de que esto se dilate más. Y ahora hay cosas que el Registro Nacional de Condenas, ¿qué te dice, por ejemplo? Una cosa es que yo soy el juez que sentencia, inmediatamente yo juez no lo registro en el sistema, el registro de condenas, en el sistema. Yo juez firmo, se notifica, lo pasaré pues al asistente de ahí, y aquí al mes todavía lo registraré en el sistema. Y la condición de un candidato puede variar en la mañana y en la noche. Por lo tanto, hay gente que sabe, por ejemplo, si yo soy agraviado, sé que es candidato y me ha hecho, pues no sé, ha usurpado mi terreno, qué sé yo, lo que voy a decir es, manda el oficio allá, al jurado, que lo has condenado. Entonces, hay muchas cosas, muchas situaciones. En ese tema de ser escrupulosos, los plazos se han ido dilatando, y ese plazo de ley de que los jurados no tenían manera de calificar ya venció. O sea, hay casos que no cambiaron.
¿no? Ese es el tema de las famosas, los periodos de tacha, que no son iguales para todos, ¿no? Porque inclusive cuando yo declaro admitir la tacha para publicarla, ese costo de la síntesis la tiene que asumir la organización política. Y si no la asumen, y porque no están ahí, porque hay que pagar, ¿quién lo hace? Entonces, todas estas situaciones ha hecho que se alargue este plazo y no podamos tener candidatos definidos y saber, ¿no? Porque tú estás pensando en que este va a ser tu candidato y de pronto ya no está, ¿no? Lo que nos ha sucedido. Y bueno, y con esta ley, la 3414, bueno, que algunos partidos se han desistido, sus candidatos han renunciado, bueno, vivimos ese camino. Sí. ¿No? Ahorita que me acuerdo de este caso, alguna vez recuerdo en el año 98, y siempre lo repito, en un distrito de la Florida, la cuota de género, por ejemplo, era Julia Isabel Ramírez Rivera. Ya ves, la cuota tiene su cuota de género, chévere. Y de pronto nos llega Julia Isabel, no era mujer, había sido varón. Nula la elección. Y el otro, en segundo lugar, llegó a ocupar el distrito de la Florida, San Miguel Cajamarca, porque era Julián María. Pero ahora ya eso no sucede, ¿no? Tenemos mucha información en el padrón electoral. Sí. Una consulta, doctora. Quiero saber con respecto a los invitados, con la nueva reforma, ¿va a haber invitados en la lista que se realiza para tanto elecciones municipales, regionales, o no? Un comentario. ¿Por qué digo? Porque muchos jóvenes o también mayores no quieren afiliarse a algún partido político o movimiento regional. ¿Por qué? Porque una vez que pierda las elecciones, están afiliados a algún partido político y quieren trabajo y nadie te acepta. Eso también me pasaba a mí. Entonces, por eso que muchas personas no quieren afiliarse. No, yo voy, pero como invitado nada más. No me afilies, amenazan todavía. Entonces, eso es mi pregunta y cómo sería, ¿no? Eso, y un comentario con los movimientos regionales. En mi caso, bueno, mi pensamiento es que no debería existir, o sea, de verdad deberían eliminar a ellos. ¿Por qué? Porque soy de Lima Provincias. En Lima Provincias, por ejemplo, ¿qué pasa? Que hay los movimientos regionales siempre captan a las personas para el consejero regional, es decir, personas que desconocen, que no conocen de lo que es gestión municipal o regional, o simplemente porque le dan pues un monto de dinero, ¿no? Siempre es así. El que da más, ahí está. Y entonces yo creo que si va a ser una nueva reforma electoral, yo creo que todo eso deberían analizar más sobre el tema y pues personas, no sé si deberían poner dentro de la norma, pero yo creo que debería haber personas más capacitadas, ¿no? Para que en realidad pueda servir al pueblo. El tema en el proyecto de la modificación de la ley de partidos políticos, el Jurado Nacional mantiene la quinta parte de designación, esto es el 20%. Acuérdense que eso también se modificó, que ahora es el 25%, no con la 3414, pero ahora el jurado en la propuesta que ha hecho de la modificación de la ley de partidos políticos sí subsiste la designación de la quinta parte de los candidatos, sí subsiste ese tema. Sí, eso ya debe estar colgado en el portal del Congreso, ¿no? La propuesta del jurado sobre partidos políticos. Sí, ¿algo quería decir usted? Claro, usted sí quiere que los movimientos regionales desaparezcan. Bien. Una última consulta para la doctora. Quisiera una respuesta corta para no hacerla muy… sí, claro. Usted mencionó hace un rato que el Jurado Nacional de Elecciones, el día sábado, previo a las elecciones presidenciales, entre comillas, según mi punto de vista, salvó al partido aprista porque interpretó
ya teniendo conocimiento de las encuestas en las que no favorecían y que no iba a llegar el partido aprista al 7%, a la alianza mejor dicho, porque era 5 más 1 más 1, entonces interpretó el día sábado que, bueno, el 5% nomás pues también para las alianzas, ¿no? Y de acuerdo a la ley tal, etcétera, etcétera, lo salvó, ¿no? Esa es una consulta que quisiera usted que me la aclare un poco. Y el segundo punto es, ¿está usted de acuerdo, o no sé si en la ley figura, de que un partido, bueno, sí figura, que un partido que está participando se puede retirar antes, pues, porque como sabe que no va a pasar la valla, entonces se retira? Yo creo que el que participa debería estar hasta el final, pues mala suerte si no la pasa, pues hizo mal el trabajo, sus candidatos eran malos, su programa de gobierno no era bueno, etcétera, etcétera. Entonces tiene que pensarlo mucho más antes de inscribirse. Esos dos puntos quisiera saber cómo los interpreta usted o cuál es su punto de vista. Al solicitar la inscripción de la Alianza Popular, la que habla, ellos solicitaron cuando todavía no estaba vigente la 3414. La 3414, si no me equivoco, sale el 16 de febrero. Recuerden ustedes que el presidente del jurado mandó un oficio al Congreso y le dijo, ¿vamos a aplicar la ley o no la vamos a aplicar? Salió Iberico y dice, bueno, ustedes son los órganos electorales, ustedes sabrán qué hacer. Salió el ministro de Justicia a decir las leyes se aplican, porque el jurado consideraba de que no se debía aplicar esa ley y estaba esperando esa respuesta. Y en esas cartas y venidas, bueno, el jurado tuvo que pronunciarse. Ahora, pero lo que dijo era de que al momento de solicitar la alianza no estaba vigente esa ley, al momento de solicitarse la alianza. Ahora, en el otro tema que eso fue la 3414. La 3414 establecía de que los partidos podían retirarse en una primera elección y si en la segunda postulaban y ya no obtenían, perdían la inscripción. Pero eso fue modificación de la 3414, la que salió en febrero. Eso lo ha generado la misma ley. Por eso es de que todo el mundo al final, espero que hayan comprendido que la ley que se emitió en esa fecha fue la que generó toda esta situación de caos. De por sí, el proceso electoral ya es engorroso porque es una elección congresal donde hay mucha presión política. Pero este tema, o sea, la 3414 realmente fue una mecha ahí prendida. Recuerden, la 3414, la que estableció las dádivas, la que estableció que un partido, si no se presenta en una primera y en una segunda elección, perdía la inscripción. Entonces, son varios temas que sacó esta ley, la 3414. Salió porque la propuso el señor que es notario de Ollantumala. Ay, sí, no me acuerdo ahorita. Otárola la sacó. Sí, Otárola, y luego se aprobó en Constitución y lo aprobaron. Sí. No sé si viene al caso, pero conversábamos con varias personas y no estábamos de acuerdo eso de la renuncia. Obviamente la 3414 lo faculta, ¿no? Y si te faculta la ley no es sancionada, pero debería haber una sanción, porque creo que causa perjuicio económico al Estado. Totalmente. Porque se ha contabilizado en las listas, se ha hecho un trabajo y eso perjudica. Por ejemplo, si tú haces una apelación o algo, ¿no? Por ejemplo, los abogados podemos firmarle por un conocido un escrito simple, pero una tacha no la hacemos, no podemos, porque tenemos que ser los abogados firmes o los fijos, si no, hay una sanción. Entonces, ¿por qué respecto a ello el jurado no se ha pronunciado? Porque la población de repente hay una pasividad o por desconocimiento, ignorancia o desinterés, pero el jurado es el ente que vela por nuestros derechos electorales, propiamente dichos. ¿Y por qué no ha habido un pronunciamiento al respecto? Yo al menos no he tenido conocimiento, de repente lo ha habido, no sé. El jurado a raíz de la 3414 emitió, el primer caso fue el señor Reyardo, ¿no? Que dijo me retiro, y luego el jurado electoral de Lima Centro le dijo, es inadmisible porque tú, de acuerdo a tu estatuto, tú me tienes que traer el acuerdo de la asamblea, del Comité Ejecutivo Nacional, y le declaró, y tú decías, y me acuerdo que en RPP, pero ustedes, si la gente no se quiere presentar, ustedes, ¿por qué lo obligan? No lo estamos obligando, simplemente le estamos diciendo que cumple lo que dice su estatuto. Su estatuto dice de que eso lo debe acordar el Comité Ejecutivo Nacional, lo que tiene que traer es el acta en el cual acuerden eso.
Entonces, pero simple, por supuesto, claro, para las reglas de juego, para cada partido, ellos establecen quién determina la renuncia, quién determina las exclusiones, cuáles son las sanciones. Cada partido tiene su propio órgano decisorio para eso. Eso lo determinan ellos. Por eso, en esta propuesta de la ley de partidos, el jurado también está estableciendo que en el estatuto deben haber quién sanciona, cuál es el órgano que sanciona, quién determina. Se debe determinar claramente las facultades que tiene cada órgano dentro del partido. Eso también está dentro de las propuestas de la modificación de la ley de partidos políticos. Sí. Bien. Agradecemos la participación de la doctora Lourdes Vargas con el tema de voto preferencial y la despedimos con fuertes aplausos. Muchas gracias a ustedes.